Bendiciones. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida, desde la ciudad de Sevilla, en el sur de España. Te invito a que tomes tu Biblia conmigo en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, a partir del versículo 1. Esther, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra lo siguiente: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo. Lo honró y puso su silla por encima de las de todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces, los siervos del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces el mandamiento del rey? Así le hablaban cada día, pero él no los escuchaba, debido a lo cual lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, pues él ya les había manifestado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira. Pero no contentándose con castigar solamente a Mardoqueo, y como ya le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo, procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. La historia que estamos leyendo en el libro de Esther, capítulo 3, trata sobre, como hemos leído, Amán. ¿Y quién era este Amán? ¿De dónde descendía este hombre llamado Amán? El agageo. Pues este hombre descendía, lo primero que tenemos noción de los agageos, por decirlo de alguna manera, anteriormente eran los amalecitas. Y los amalecitas, si vemos en la Biblia, en el texto que nos encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 17, ahí se refleja, a partir del versículo 8, se refleja la batalla de Amalec contra el pueblo de Dios. Como Moisés le dice a Josué que vaya a la batalla. Lo podemos leer en el capítulo 17, verso 8. Vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín, y dijo Moisés a Josué: escoge algunos hombres y sale a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalec. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba su mano Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano vencía Amalec. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Ahí vemos la primera noción que tenemos de la voluntad de Dios de destruir a los agageos o primeros amalecitas. Porque el Señor sabía el carácter de los amalecitas, sabía cómo eran los amalecitas, sabían lo traicioneros que eran los amalecitas y sabía cómo obraban los amalecitas. Por eso lo vemos también en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 25, verso 17,
El Señor le dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y sin fuerzas. Por tanto, cuando Yahvé tu Dios te dé descanso de todos los enemigos que te rodean, en la tierra que Yahvé tu Dios te da como heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. El Señor les recuerda a su pueblo que los amalecitas, cuando Israel estaba más débil y más cansado, atacó a ellos. Y lo que hacía era que atacaba la retaguardia. La retaguardia es la parte de atrás del poblado. Los últimos, los que van al final del todo. Ellos salían y por la espalda les atacaban, los cogían desprevenidos, aquellos que estaban más cansados, más desanimados, más desmotivados, y acababan con ellos. Hasta que el Señor lo tuvo en cuenta y dijo, como hemos leído en el libro del Éxodo capítulo 17, mandó Dios que Josué fuera y que intercediera Hur y Aarón, cada uno levantando un brazo de Moisés. Y mientras Moisés levantaba sus brazos, mientras la oración de Moisés estaba ahí, el Señor era el que bendecía y el Señor era el que prosperaba. Mientras Dios estaba ahí, mientras Dios está, cuando tú estás orando, el Señor te está levantando, el Señor te está cubriendo, el Señor te está bendiciendo. Pero cuando dejas de orar, aquellos que vienen a por ti, aquellos que vienen a hacerte daño, te hacen más daño todavía, porque te cogen por detrás por la retaguardia como los amalecitas, traicioneros en gran manera. Por eso el Señor quería que los destruyera por completo, que no hubiera memoria de ellos, que no hubiera nada de los amalecitas. Y luego después, a continuación, vemos como cuando llega el reino de Saúl, todavía sigue habiendo amalecitas por aquí. Lo vemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 15, donde Saúl desobedece y es desechado. Dice el dice el capítulo 15 de Primera de Samuel. Un día Samuel dijo a Saúl: Yahvé me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues escucha las palabras de Yahvé. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: yo castigaré lo que Amalek hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues ahora, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, o los de pecho y vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó pues al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Vino Saúl a la ciudad Amalek y se emboscó en el valle. Entonces dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalek para que nos destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agar, rey de Amalek, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. De ahí viene lo que hemos leído antes en el libro de Esther. Los agagueos, de ahí, de los primeros descendientes de los amalecitas. Y vemos como Saúl no destruyó a los amalecitas, no obedeció a Dios, no hizo la voluntad de Dios, pero sin embargo fue Samuel, y sí tuvo que ir Samuel para hacer la voluntad de Dios, porque Saúl mintió, Saúl no hizo la voluntad de Dios y Samuel se lo recordó. En el verso 32 dice: Después dijo Samuel: Traedme a Agag, rey de Amalek. Agag vino hacia él alegremente y decía: Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre quedará privada de su hijo entre las mujeres. Y Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Dios en Gilgal. Ven ustedes ahí cómo Samuel tuvo que hacer justicia, lo que Dios dijo que no se hiciera, lo que Dios dijo que se destruyera, y Saúl
no lo destruyó? Saúl tuvo misericordia de los amalecitas cuando Dios dijo claramente, como hemos leído en 1 de Samuel, en el capítulo 3, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Porque es un pueblo rebelde que se rebela siempre contra Dios, que se rebela siempre contra los hijos de Dios y que se rebela y se rebelará siempre contra la voluntad de Dios. Por eso mañana vamos a ver la segunda parte de dónde viene todos estos acontecimientos de Amalec en el libro de Esther. Vamos a ver mañana, te invito a que escuches el programa y vamos a ver el final de esto. Dios te bendiga y te guarde, te espero mañana. Puedes escuchar todos mis audios en mi canal de YouTube, Devocional Un Consejo de Dios, entre www.radiotierraprometida.weebly.com o en la aplicación TuneIn Radio, indicando Radio Tierra Prometida. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.